Venezuela, que sale ahí altísimo antes de que se emocionen los venezolanos, eso tiene dos distorsiones enormes. Hasta el 2008, obviamente los precios del petróleo tienen una gran incidencia, pero además la moneda está sobrevaluada en 300%. Entonces esos 26.000 puestos en dólares reales son como 8.000, ¿no? Más o menos. En México no, porque México sí devaluó su moneda a tiempo, sí tiene claramente el efecto de los precios del petróleo. Y otra vez, no me quiero ensañar con países, pero Bolivia con todo y el gas aparece aquí abajo, ¿verdad? Con una distorsión muy positiva, todavía su nivel de productividad y por lo tanto su capacidad de compensar a una fuerza laboral es sumamente baja. Educación y acumulación de conocimientos, esta es una clasificación de 134 países y este es el ranking de cada uno de esos países, esto es del Foro Económico Mundial y fundamentalmente aquí estamos midiendo 4 de los índices del Foro Económico Mundial y promediando los que es la calidad del sistema educativo, la asistencia efectiva a primaria, a secundaria y a educación superior. Y lo que vemos otra vez es que Uruguay y Costa Rica con posiciones 51 y 52 son los únicos países que tienen mejor sistema educativo que su clasificación general. En todos los demás la educación es una desventaja relativa para crear productividad y niveles de trabajo superiores. En otras palabras, nuestra educación es francamente un ancla para nuestra prosperidad. Esto entiéndanlo como un semáforo puesto al revés. Los países verdes son los que están más o menos bien, los de amarillo más o menos, y los que están en rojo pues están en muy mala situación. La clasificación por creación de riqueza, lo que estoy haciendo es ponderando esos 4 índices a 25% cada uno y después simplemente clasificando los países en orden. Y lo que nos dice ahí es que los mejores países en términos de crear riqueza hacia el futuro son Panamá, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, República Dominicana, ya empieza a entrar en lo amarillo, Costa Rica, Argentina, Venezuela y México, Ecuador y Bolivia aparecen con asterisco por las distorsiones ya sea de tipo de cambio o de ingreso en la monoeconomía energética. Y otra vez, lo más preocupante es que los países más pobres, y de hecho estos son los países más pobres casi en orden, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Nicaragua, son los que vienen atrás, lo cual significa que vamos a ver una brecha creciente. Estos países acelerando hacia sus oportunidades y estos países entrando en crisis cada vez más profundas. Innovación y tecnología, estos son del Banco Mundial, del Reported Doing Business, los días que se tarda para crear una nueva empresa. Y vean quiénes son los delincuentes aquí, ¿verdad? Costa Rica, Venezuela y Brasil, en el absoluto último lugar, el promedio simple es 51 días, comparado con algunos países donde esto se ha superado. De hecho, vean qué interesante, aquí Honduras, El Salvador y Guatemala. Dicho sea de paso, conozco que en El Salvador y Guatemala se hicieron esfuerzos específicos para reducir ese periodo trabajando con el Banco Mundial y pues el resultado está a la vista. Ahora, esto es importante porque de alguna manera es un desestímulo al empresarialismo, pero esto es de solución mucho más fácil que cambiar los niveles de inversión por puesto, ¿verdad? Esto casi que es 2 años de trabajo en procesos, trámites y demás, pero aún así estos países, ¿verdad? Tienen una labor que hacer, sobre todo Costa Rica y Brasil, y otra vez no excluyo a Venezuela, pero en Venezuela hoy obviamente hay menos incentivos para invertir, pero Costa Rica y Brasil son los 2 grandes polos de atracción de inversiones y de estructuración de cadenas de valor en la región, uno entre los chiquitos y el otro obviamente entre los grandes. Si resolvieran esto, avanzarían muchísimo a mejorar su dinámica económica, generación de nuevos trabajos y demás. Igual, utilizando los datos del Foro Económico Mundial, hay un subíndice de innovación y lo que tenemos aquí, vean el contraste, Costa Rica y Brasil, número 1 y número 2. Los países que tienen más capacidad de innovación son los más inútiles para convertir esa innovación en empresas, ¿verdad? Pero bueno,
Lo verdaderamente trágico aquí empieza otra vez, aquí entre México y Argentina, que hay un salto grande de Uruguay a México, y en estos países, cuando comparamos sus niveles de desarrollo y competitividad, su incapacidad para la innovación se vuelve grave. En otras palabras, y sobre todo si vemos aquí, Bolivia y Paraguay son penúltimo y último en capacidad de innovación. Entonces, obviamente estas son economías que se mantienen como economías de patrimonio porque no tienen los impulsos empresariales y la capacidad de innovación a nivel de formar científicos, ingenieros, técnicos y demás para mover su economía a otro nivel. Usando aquí el índice medido en promedio, el índice de preparación tecnológica es un libro completo que publica el Foro Económico Mundial con el INSEAD, y en Technological Readiness, que es como ellos lo califican, este es el ranking de los países: Chile, Costa Rica, Brasil otra vez, una gran repetición: Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, ya empiezan, Panamá, empiezan a mostrarse como economías que llevan una serie de ventajas estructurales, y en el fondo nos repetimos una y otra vez: Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Bolivia. Y entonces nuestro semáforo de innovación y tecnología tiene Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá, Guatemala, e igualmente El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay en el fondo. Entonces, si de verdad el siglo XXI es de la dinámica tecnológica, de la innovación, si nos estamos tratando de mover a economías cada vez de mayor innovación, pues estas eran las que podían crear riqueza, son las que pueden innovar, son las que están invirtiendo en recursos y un poquito más en educación, y estas rezagándose relativamente más y más. Balance y sostenibilidad ambiental. Las universidades de Yale y Columbia para el Foro Económico Mundial calcularon un índice global de desempeño ambiental, y aquí esta es la clasificación de las naciones latinoamericanas. Nótese que los países de referencia aparecen aquí en media tabla, y volvemos al tema de que Latinoamérica, en términos de recursos naturales, biodiversidad, salud ambiental, disponibilidad de agua, cobertura boscosa, etcétera, tiene ventajas sobre muchas partes del mundo. Ahora, no es generalizado, obviamente, que por ejemplo México y Perú son muy malos en la parte de cobertura boscosa, por poner un ejemplo en particular. Bolivia tiene áreas en el altiplano de gran escasez de agua, pero como quiera que sea, esta es un área de relativa fortaleza. Nuestros índices son relativamente buenos comparado con el resto del mundo. La ecoeficiencia energética nacional, porque si bien es cierto, para hacer la clasificación, lo que estamos midiendo aquí son equivalente en toneladas de petróleo por millón de dólares de PIB. Estados Unidos, por ejemplo, consume 221 toneladas de petróleo por millón de dólares de PIB, que estaría más o menos al nivel de Ecuador, casi al fondo de esta tabla. Pero ojo, que eso no significa que Perú, Colombia y Costa Rica seamos unos genios energéticos. Esto tiene mucho que ver también con la estructura de la economía. Obviamente, una economía más avanzada, con manufactura sofisticada, con más intensidad de servicios, es más intensa en consumo de energía. Entonces, aunque queremos ser ecoeficientes y damos crédito por eso, la verdad es que estos países, la mayoría, necesitan consumir más energía de una manera eficiente para seguir impulsando su proceso de desarrollo. Y una de las cosas que vamos a tratar de medir en un nuevo estudio es cuál es el techo implícito al desarrollo que tienen los países con su matriz energética de hoy. En otras palabras, Nicaragua vimos que tenía un ingreso per cápita de más o menos $1,000, tiene una matriz energética desastrosa, y el mundo del futuro es de volatilidad, de escasez de petróleo. Entonces, ¿cuáles son sus opciones energéticas reales? Y si no las ejerce, entonces, ¿hasta dónde se puede desarrollar? Y yo creo que la respuesta es bastante mala, ¿verdad? Yo creo que nos estamos imponiendo un límite bajo. Entonces necesitamos consumir más energía, nótese que no digo más petróleo, más energía en cada puesto de trabajo para aumentar su productividad y su dinámica, pero si pudiéramos, y no tengo el dato, solo ver cuánto de estos son hidrocarburos, estaríamos haciendo la ecuación como debe ser, ¿verdad?